Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Panel de Expertos. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos nuevamente. El día de hoy estaremos tratando el tema prevención contra el trabajo infantil. Tenemos un panel de expertos bastante completo, así que por favor, acompáñenos. Comenzamos. Y comenzamos obviamente dando la bienvenida a nuestro panel del día de hoy y voy a saludar a Ana Cecilia Rangel Alcalá, policía, coordinadora del programa Escuela Segura en la Coordinación General de Vinculación con Instancias de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Licenciado Francisco Estrada Nieto, él es jefe del Departamento de Programa de Atención a la Niñez y Discapacidad de la Comisión de los Derechos Humanos. Bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Gracias. Un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Doctora Luz María Bushapke González, subsecretaria de Educación Básica en la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Bienvenida. Gracias, muy amable. Y también se encuentra con nosotros la licenciada Nadia Mariela Nava López, directora operativa y enlace de titularidad de Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar de este tema. Lo interesante es precisamente el concepto prevención. Desde ahí debemos partir para no tener que estar hablando tanto de estos temas, ¿no? Trabajar en la prevención. Y como parte importante es definir a quien nos está viendo y nos está poniendo atención en estos momentos, qué es precisamente el trabajo infantil y cuál es la definición que maneja, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos al respecto. Ok, Marta, bueno, pues gracias de nueva cuenta y es un gusto estar aquí, ¿no?, en este panel con mis acompañantes. Un placer. El trabajo infantil, o hablar de trabajo infantil, más que tener en mente una descripción técnica, un concepto, tenemos que tener una idea clara, ¿no? ¿Qué es el trabajo infantil? Es poner en una actividad, si tomamos los elementos de una relación laboral, es decir, donde haya un patrón, una subordinación jurídica o una subordinación o una dependencia y un sueldo, esa es una relación laboral. En el caso de los niños, niñas y adolescentes que se ponen en esa actividad, pues más que definir qué es poner a un niño o una niña, realizar una actividad de adultos, ¿no?, es pensar en que estamos limitando su desarrollo, estamos privándole de ser niños, niñas y adolescentes y están dejando de desarrollarse como tales, ¿no? En realidad, lo que debemos de tener en mente cuando escuchamos el término trabajo infantil es que estamos limitando el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque los ponemos a realizar una actividad que no es el momento para que la realicen, ¿no? Fíjate que visto eslogans que manejan la UNESCO, por ejemplo, en estos tiempos, en donde dicen no al trabajo infantil y sí al trabajo infantil. ¿Por qué? Y aquí viene lo interesante, y para que la gente que nos escucha tenga un elemento más para hacer juicios al respecto, ¿no? No al trabajo infantil porque no debería, no se debe. El Estado debe de proporcionar todo lo necesario a los niños, niñas y adolescentes para que ellos y ellas puedan llevar a cabo su proyecto de vida. Claro. Debemos de pensar en el proyecto de vida de un niño, niña y adolescente, ¿no? La escuela, el juego, la diversión, etcétera, las cosas propias de los niños. No ponerlos en una situación en donde tienen una responsabilidad, tienen que cumplir y tienen que dejar de hacer las otras cosas. Sí al trabajo infantil, porque desgraciadamente estamos viviendo problemas de orden social, en donde hay migraciones forzadas de un lado a otro y la sobrevivencia es un elemento esencial en esto, ¿no? Sí ponen a los niños en ese sentido, los ponen así, pero solamente en los casos extremos, ¿no?, en donde haya la necesidad
de trabajar para sobrevivir. Que es una contradicción tremenda, ¿no? Y supongo que depende mucho del contexto del país en el que viven, del contexto inclusive de la ciudad en la que, Sí, en la que se fíjate mueven, que ¿no? Quintana Roo desarrollan. es paso de niños y niñas en Sí. situación de migración. Sí, Tenemos aquí, tenemos que trabajar mucho en el tema de la prevención porque son el primer punto de paso. Sabemos que muchas personas que migran de Centroamérica e incluso de otros lugares del mundo utilizan como puerta Quintana Roo. claro, sí. Y su paso pues y su destino es el norte del país y ingresar a Estados Unidos, ¿no? Pero en ese sentido México se queda, o mejor dicho, tenemos esa responsabilidad de trabajar en la prevención del trabajo infantil. Es decir, tener todas las herramientas, contar con todo lo necesario para que los niños y niñas, si pasan por aquí, aprovechen su tiempo, estudien, jueguen, se diviertan, si su camino es el norte del país, ¿no? Fíjate, hay un número escandaloso. ¿Sí sabías que del inicio de la guerra de Croacia? Ucrania, Ucrania, sí. han ingresado al país 11,000 ucranianos? ¿A México? A México, no, Quintana Roo. Quintana Roo. Ese ha sido el No paso. tenía el dato. Niños y niñas, sí. En una reunión en la que estuvimos lo De- dijeron y que es dije de paso, yo, wow. ¿no? Hacia- Sí, de paso, pero imagínense, uno no 11,000, nota eso. No, como No lo también notas. Haitianos, también tenía el El año pasado conocimiento de tuvimos que el un- año pasado hubo... que fue más visible porque necesitaron de ayuda humanitaria y se acercaron a la Secretaría de Educación, se Sí, acercaron sí. a DIF, estatal, municipal, etcétera. Pero como no lo vemos así, no estamos viendo que sí somos El paso. el paso de muchísimas Y personas. muchos niños están en este traslado, en este trayecto, digamos, y pueden ser En su lucha por víctimas sobrevivir. de abuso en cuestión de trabajo infantil no remunerado, que bueno, ya de entrada es en México no se permite, ¿no? Sí, sí. Y no sé si en algún país se permite el trabajo infantil, la verdad es que no tengo el se ha dato. tratado, por ejemplo, en el caso de México, la edad, en lugar de ir para adelante, se hizo para atrás un año, ahora 14, quedó en la Ley Federal del Trabajo, se modificó estaba de 14 a 15, perdón, pero en otros países ha sido al revés. Ese año de escalada lo echaron para atrás, ¿no? ¿Qué genera eso? Pues la trata, genera la explotación infantil, genera abandono de deserción escolar, etcétera, etcétera. Es que sí, se enfrentan a una serie de situaciones para las que no están preparados, primero, ¿no? Por la falta de edad, de madurez. Así a simple vista, esos son, yo me imagino que dos factores muy importantes, ¿no? ¿Cómo la Secretaría de Educación de Quintana Roo ve este fenómeno del trabajo infantil? Bueno, la Secretaría de Educación tiene en su haber todas las escuelas y cuando los niños están inscritos en las escuelas, eso es un elemento que evita el trabajo infantil. ¿Qué nos ha pasado durante estos 2 años de pandemia? Desafortunadamente hemos tenido una deserción bastante alta, diríamos un 3%, pero es mucho. Y este 3% hablamos de 20 y tantos mil estudiantes. Que estos estudiantes no hayan regresado a la escuela nos implica que están haciendo algo más y esto es probablemente el trabajo infantil. Las razones pues tienen mucho que ver con el hecho de que la familia ha de haber perdido a lo mejor al sostén principal de la familia, o se quedaron solos, o cambiaron de estado, pudiera ser porque no tenemos una base nacional en donde podemos consultar si ya están inscritos en otras escuelas en el país, que es muy probable también una gran proporción de estos estudiantes. ¿Qué está haciendo la Secretaría para evitar esto? Hemos estado pugnando por la visita a hogares para recuperar alumnos. Muchos de ellos nos hemos vuelto a captar en las escuelas, pero también hemos estado flexibilizando en la forma de darles clases. En las comunidades rurales es muy frecuente que encontremos familias que viven, por ejemplo, del corte de caña, por un decir. Y entonces, en el corte de caña, si no permitimos que los muchachos o los jóvenes o los niños y niñas
asistan con la familia al corte de caña, los retiran de la escuela. Entonces, ¿qué hacemos? Les pedimos a los maestros que flexibilicen, que les permitan ir 3 días a la escuela y 2 días al corte de caña, porque si no hacemos esto, los perdemos en la escuela. Con esto no estamos nosotros creando una situación de trabajo infantil forzado, sino que la familia misma decide en ciertas ocasiones qué hacer con sus hijos. Porque es parte de sus usos y costumbres, Es parte de sus ¿no? usos y costumbres. Ancestrales. Exactamente. Y entonces es muy complicado que podamos nosotros decir, no, tiene que venir los 5 días y no lo doy de baja de la escuela. Porque si hago esto, entonces no estoy flexibilizando y entonces puedo perder a ese alumno. Entonces, este trámite, esta situación de flexibilizar las normas, nos ha permitido conservar a los estudiantes en la escuela. Y que terminen sus y que estudios. terminen los estudios, claro, y que puedan continuarlos posteriormente. Es que también nos enfrentamos a esta situación de usos y costumbres, sobre todo en el campo, Sí, ¿no? así En es. las ciudades como que es mucho menor, pero en el campo es muy suele arraigado este asunto. Vamos a hacer una pausa. Por favor, no se vayan, sigamos juntos en esto que es panel de expertos el día de hoy con este tema que es la prevención contra el trabajo infantil. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esto que es panel de expertos, hablando del tema prevención contra el trabajo infantil. Licenciada Ana Cecilia Rangel Alcalá, policía. ¿Qué información le llega a la Secretaría de Seguridad Pública acerca de reportes o denuncias de trabajo infantil? Muchas gracias. Quiero agradecer anticipadamente por la invitación a la Secretaría de Seguridad Pública, a nombre del licenciado Lucio Hernández, y el tema respecto a los reportes que nos llega a través de la línea 911 y a través de la línea de denuncia anónima 089. Esta información nos llega a través de los reportes ciudadanos que en la vía pública o en los espacios laborales llegan a detectar, a visualizar o a escuchar situaciones donde involucra el trabajo infantil, ya sea en situaciones degradantes, donde se está poniendo en riesgo su integridad, o en donde se les está obstaculizando algún derecho, por ejemplo el acceso a la salud, el acceso a la educación, principalmente en niñas, niños y adolescentes. La información que nos llega en cuestión de llamadas podríamos decir que es muy baja, y esto no indica que no haya trabajo infantil, al contrario, esto es alarmante, porque escuchamos el hablar, el decir de las personas, de lo que observan en las calles día a día en sus actividades, y refieren, vimos a un niño en estas condiciones, escuchamos, vimos en redes sociales, pero realmente no hay un número importante que nos diga dónde están focalizados. Y hace un ratito nos los mencionaba la doctora Luz María con respecto a las zonas donde pensaríamos que hay más reportes, y realmente la mayor cantidad de reportes que nos llegan son en las ciudades, en las cuestiones urbanas. La información que nos dan a través de esas llamadas es sobre explotación laboral en situaciones en semáforos, en zonas turísticas principalmente, y en lo que son zonas comerciales, plazas públicas, en mercados, con actividades relacionadas a la venta y a solicitar apoyo económico o sin situaciones de mendicidad. Es lo que más nos arrojan las llamadas. Y en muy baja proporción el tema de niños que se involucran en la construcción, en los trabajos de albañilería, que de repente también son vistos en zonas de trabajo. Sin embargo, es importante el ir erradicando como costumbre o como justificación en las zonas rurales, principalmente aquí en nuestra zona sur del estado, que los niños lo ven como algo normal, como algo disciplinario, llevarse al niño al campo y no llevarlo a la escuela. No tenemos reportes de zona sur, por decir, de zonas cañeras, no tenemos denuncias anónimas al respecto. Sin embargo, es una problemática existente.
Entonces, estas cifras son alarmantes porque tenemos un registro de 198 llamadas y estamos hablando de 4 años. O sea, 198 llamadas distribuidas en 4 años, cuando de estas 198, 71 se hicieron en 2021, que fue el año que más nos reportaron. En 2020 se vio una baja con 44 reportes y eso pues fue a consecuencia de la pandemia también. Todos nos fuimos a casa, bueno, en la vida civil se fueron a sus casas y hubo menor presencia de niños en las zonas turísticas, al igual de las personas que quizás son las que hacían los reportes. Entonces ahorita la cifra va en 32 reportes en lo que va del año, 6 meses. Considero que es muy poco lo que la ciudadanía nos aporta, porque esta información la aporta el ciudadano. Las cifras, hablando cuestiones de género, la mayor parte son niños, un 53% y un 47% en niñas, de los reportes que nos llegan. Sí, se necesita más involucramiento de la sociedad, ¿no? Así es. Para que no pase desapercibida esa personita que está vendiendo algo en el semáforo, que está ofreciendo algún producto, que bueno, es complicado porque implica que es parte del sostén de la familia, sí. Pero ahí donde está esa línea delgadita que seguramente existe entre abuso y entre esa colaboración que posiblemente sí pudiera darse entre la familia, ¿no? Un acuerdo, qué sé yo, ¿ustedes han detectado parte de esto? Sí, retomando lo que han comentado mis compañeras y mi compañero, ¿verdad? Que estamos como que inmersos en este mismo tema, dejar muy clara esta parte del tema de trabajo infantil, que siempre hablar en un tema de trabajo infantil va a haber una vulneración de derechos, definitivamente. Y siempre va a coartar el crecimiento, el desarrollo intelectual, el proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes, hablando también de la salud física, emocional, ¿no? Siempre va a ir contraproducente a este tema. Hay muchos mitos sobre el tema de trabajo infantil, muchísimos mitos. Precisamente uno de los principales factores del tema de trabajo infantil es la pobreza. Definitivamente la pobreza, la falta de oportunidades de las familias, y también dejar muy claro que ver a las niñas, niños y adolescentes dentro de un tema de trabajo infantil también es dejar de criminalizar. Es un tema social, definitivamente, en donde hay mucha vulneración de derechos, y el tema de las denuncias, donde estamos ahorita escuchando los reportes, es precisamente por estos mitos, ¿no? De decir, bueno, las niñas y los niños pues deben de apoyar al trabajo, al sustento de la familia, o los adolescentes, ¿no? Siempre va a haber una vulneración, siempre va a haber un tema de vulneración. La ley es clara en ese tema. Tenemos una ley estatal de igual forma que va rigiendo el tema de trabajo infantil, pero que además es súper importante, familia, instituciones, gobierno del Estado o el Estado en sí, y la ciudadanía, ¿no? El tema de las denuncias. Precisamente también hablando del tema de la familia y de las tradiciones y todo esto, pues obviamente hemos tenido también indicadores en donde familias de personas que ahorita ya son adultas tienen a sus hijos también en tema de trabajo infantil. Entonces es precisamente lo que uno busca, ¿no? Cortar y entrar a las familias, a las familias para ver qué está sucediendo. Es un tema educativo, ¿por qué no va a la escuela? Pero al momento de entrar a la escuela resulta que también la esposa sufre violencia, pero también hay una hermana de 17 años embarazada. Hay un contexto social, familiar, que hay que atender con un enfoque integral en tema de derechos humanos, en donde las instituciones tenemos que apoyarnos, y aquí entra el sistema de protección. Este sistema de protección en donde viene educación, derechos humanos, seguridad pública, el sistema DIF, fiscalía, donde hay una línea muy delgada, donde tú comentas, entre el trabajo infantil y la explotación. Viene también acompañado de un tema de trata, pero también podría ser un tema de migración. Entonces, claro, esto obviamente es multifactorial y ahí hay que abrir muy bien los ojos, ¿no? Para ver cómo lo vamos a trabajar, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de derechos de niñas y adolescentes, y por supuesto con un sistema integral de protección.
¿Existe o tienen ustedes el dato o alguna estadística que nos arroje en qué estado se encuentra el trabajo infantil en Quintana Roo? Tuvimos, si me lo permiten mis Sí. compañeros, tuvimos hace poquito un panel, precisamente un diálogo. Nosotros a través de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina hacemos diversos diálogos, también acompañados muchísimo con niñas, niños y adolescentes, sobre todo pues escucharles a ellas y ellos qué tienen que decir sobre estos temas, porque son los que viven día a día esta Claro. situación, ¿no? Entonces, comentábamos que sí teníamos un índice muy alto. La Secretaría de Educación, a través de su secretaria, comentó estas acciones que está haciendo, ¿no? El INEGI nos arroja, dependiendo de la población, una media de lo que va en 2021-22, que fue el último reporte. 2021 sí tenemos un índice bastante alto a comparación precisamente del 2017, que tenemos como que las últimas estadísticas arrojadas, que era bastante, ¿no? Sin embargo, ahorita está por encima de 2 estados, no recuerdo muy bien, pero sí tenemos por encima de 2 estados, con nosotros Quintana Roo. Hubo una baja. Eso no significa que no tengamos índice de trabajo infantil, sobre todo en el tema de turismo, pero estamos trabajando con un sistema de información. Hace poquito firmamos un convenio, comentarles, con este sistema de información único, que lo que se requiere es precisamente tener estas estadísticas concretas, porque hay muchos factores. En el tema de educación, como comentaba la maestra, no necesariamente tiene que ser un tema de trabajo infantil. Hay otras situaciones que se pudieran estar dando y no podemos tampoco hablar en sí de una estadística, pero sí a nivel nacional lo que nos arroja es que estamos como que en el tercer lugar a nivel nacional en tema de trabajo infantil. Tenemos 2 estados más arriba que nosotros. Que la edad que abarca es hasta los 14 años. No, bueno, niños, niñas y adolescentes son de los 0 a los 18. De los 0 a los 18. Se considera están en situación de como trabajo infantil. Sí. Ya lo que se trató de regular fue a partir de los 15 años de edad, pues tenerse con otros cuidados que la Ley Federal del Trabajo establece. Hay unos cuidados adicionales, ¿no? En cuanto a los horarios, la actividad no debe ser algo que ponga en riesgo la integridad psíquica, física de los niños y niñas, y la obligación del patrón de dejarlos o de animarlos o de o sea, de que vayan a la escuela, ¿no? Claro. Esa es la condición distinta para con los adultos. ¿Qué mecanismo, aparte del que ya hablamos ahorita en el área de la zona rural, digamos, se aplica para la ciudad? Por ejemplo, cuando se encuentran con algún maestro o maestra que se encuentra con una situación de este tipo en la escuela y que el joven, la niña, el adolescente no ha ido porque tiene que apoyar Están haciendo lo mismo. Las visitas a hogares se ha permeado desde que empezó lo de la pandemia, sobre todo. Se ha permeado que los maestros van a las casas a visitar a los alumnos para ver por qué no están yendo a la escuela. Y cuando los recuperan, si es la condición del trabajo, entonces hacen un proceso de definir qué aprendizajes son más indispensables para podérselos dar en los días que asisten a la escuela y marcarles tareas leves, porque tampoco los podemos sobrecargar en los días que están trabajando, porque se da, para que puedan cumplir con esas tareas y puedan seguir sus estudios. Y permitir que la asistencia no sea un motivo de baja en la escuela. Esto en todos los grupos y todas las escuelas. Esto para evitar precisamente la deserción en la escuela, porque sí tenemos que fomentarla. Y bueno, otro de los rubros que se manejan y que siempre se ha hecho esto en educación, es que en formación cívica y ética, que se da en todos los niveles educativos, se les imparten todo lo que son sus derechos. Entonces, ahí en esa parte del conocimiento de los derechos de los niños, es cuando los maestros les ponen en la mesa el que no es normal que estén trabajando. O sea, ahí se analiza en el salón de clase, ¿no? Y entonces algunos dicen, pero yo sí tengo que trabajar por las situaciones que se dan en mi familia, y se conocen entonces los casos, y los maestros entonces buscan estrategias para poder acompañarlos de la mejor manera para que no puedan dejar los estudios.
Bueno, ahorita que regresemos hablamos de qué se hace con los papás, ¿no? De los niños que están en esta situación. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos, esto es Panel de Expertos. No se vayan. Me parece interesante lo que estábamos platicando ahorita en el corte. La diferencia que hay es, hay dos tipos de trabajo infantil, ¿verdad? El privado y el que nosotros vemos normalmente en la calle. Entonces, el privado es el que ya se regula con la Secretaría de Trabajo, digamos, y el que vemos en la calle. Y también hablábamos de la cuestión de las sanciones para los niños que a las 2, 3 de la mañana, por ejemplo, usted ve en algún bar, en algún antro de la ciudad y están vendiendo dulces, están vendiendo cigarros. ¿Qué pasa en estos casos y qué se puede hacer? Digo, los chavos que están saliendo del bar pues no van a estar muy conscientes como para estar haciendo la denuncia, pero se ve, se sabe de estos casos. Sí, efectivamente, aquí se dan dos tipos de reacciones, lo que es a través de los recorridos de las mismas patrullas sobre esas zonas de vida nocturna, entretenimiento, en donde se llegan a observar niñas o niños, de manera inmediata lo que es abordarlos, saber con quién vienen, si están solos, lo que se tiene que hacer inmediatamente es salvaguardar su integridad por el horario, y asimismo la ley dice que hasta las 10 de la noche no puede trabajar ni siquiera un adolescente, mucho menos un menor de 15 años, por decir un niño, y en condiciones de antros, bares, donde las personas pues ya consumieron alguna sustancia, a veces los ambientes se llegan a tornar violentos, o en el tema de los accidentes automovilísticos, a veces se han involucrado los niños vendedores en el estacionamiento por la insistencia de vender. Entonces ha sucedido esto, que lo que hace es el elemento que hace contacto con este niño o niña o adolescente es ver con quién viene y de manera inmediata avisar vía radio el procedimiento para dejar todo asentado en nuestras actuaciones desde la hora, el momento que abordamos a ese niño, y dar aviso también para que se aproxime ya sea la Procuraduría, en caso de que es un delito, por ejemplo, que es explotación laboral, de manera inmediata se tiene que resguardar al menor con todos los protocolos y el cuidado de sus derechos humanos, para poder ir haciendo lo que es el resguardo a través de la Procuraduría. En este caso hay que hacer también un llenado, un registro nosotros como policías, lo que es el informe policial homologado, donde quedan registradas todas nuestras actuaciones, desde el momento, la hora que hicimos el arribo o la detección del niño, los datos que se tengan en su momento, declarados ya sea por el niño o lo que se haya observado en su momento. Para que podamos brindarle una mayor atención a estos casos, se le hace lo que es la solicitud para que asista personal, ya sea del DIF o de la CIABECRO, para que le den el acompañamiento jurídico, psicológico, porque en muchos de los casos se da que no quieren declarar, ya sea porque el niño siente esa desprotección o porque el niño se siente amenazado si dice quién lo mandó, quién lo está obligando o quién le pidió que fuera a vender tal producto. Entonces, a través del apoyo psicológico, el acompañamiento, toman la declaración. En el caso de lo que se hace el llenado de IPH, se entrega a lo que es la Fiscalía y el menor queda bajo resguardo del sistema de Procuraduría de la Defensa del Menor. En caso de haber personas detenidas, estas mismas van integrados sus datos, todo en lo que es el IPH, que se le entrega a la Fiscalía con el detenido por el delito de explotación infantil o mendicidad o lo que resulte en su caso. Entonces nosotros toda la actuación, ya sea de manera directa al contacto o ya sea a través del llamado del 911, es la manera que nosotros nos acercamos y es como establecemos una participación. Muy bien. Como decía hace ratito, la línea es muy delgadita, entonces, ¿cómo definimos o cómo diferenciamos el trabajo infantil de la explotación infantil? Bueno, creo que el indicador o lo que debemos de observar en esas cuestiones es
es evidente, ¿no? Ya lo acaba de escribir mi compañera. No es lo mismo tener a un niño o una niña en un establecimiento cerrado, a lo mejor realizando una actividad que sí pueda hacer un adolescente, a ver un niño de 8 años vendiendo incluso a veces hasta estupefacientes, porque se han detectado, en donde los niños y las niñas no tienen conciencia es decir, no saben qué están haciendo en realidad, ¿no? Están cometiendo, digo, en caso de adultos, pues estarían cometiendo un adulto, ¿no? Ahora, digo, un delito. Un delito. Es muy delgada la línea, pero sí es evidente, ¿no? Un niño en un crucero, en el crucero, en Cancún hay muchísimos casos, en Cozumel hubo muchos casos reportados. Mientras más grande la ciudad, más grande Sí, obviamente y son la como problemática, zonas ¿no? turísticas, Marta, Sí, ese es sí. el atractivo. Sí, Esta es claro. una zona atractiva sobre todo para la gente que explota, que vive de la explotación infantil, porque se valen de que el turista ve un niño pequeño, desprotegido, con ciertos rasgos y vendiendo algo. Sí. Ese es el indicador que podemos tomar como diferencia. Ahora, desgraciadamente, el trabajo infantil no se ha podido configurar como un delito, digo, no para los niños, sino para quien emplea. Está la explotación, hay otras cuestiones que son más secundarias, pero como tal, el reclutar o el poner así A trabajar a un niño. porque para eso necesitaríamos encontrarlos en una situación como la que acaba de describir. Como evidencias, Como evidencia, ¿no? Y ajá. comprobarlo. Ahí la problemática el en ese asunto. sentido. Ahí es donde se complica la erradicación, ¿no? del problema, obviamente. En nosotros como sociedad civil está un poco contribuir con esto, con la denuncia, ¿no? Si usted a esos niños que ve en las zonas turísticas vendiendo lo que sea, tenga usted por seguro que no lo están haciendo complacientemente a las 10, 11, 12, 1 o 2 o 3 de la mañana, ¿no? Entonces, sí podemos contribuir definitivamente con nuestra denuncia, ¿no? Y tratar de, con esto, pues, ir conteniendo un poco. Doctora Luz María, ¿cómo influye el trabajo infantil en el desarrollo del país? Pues lógicamente, cuando tenemos trabajo infantil, pues lógicamente tenemos deserción en la escuela. Y al tener deserción en la escuela tenemos menor preparación en la sociedad, en los habitantes, y esto influye definitivamente en el ingreso per cápita, lógicamente. Y eso nos hace producir familias con situaciones complejas de ingresos para poder sustentar a la familia. Es complejo, pareciera, o sea, cuando hablamos de educación, a veces hay gente que nos dice, pues es que yo no estudié y mira, tengo, ¿no? Claro. Hay gente que te dice. La realidad de las cosas es que la educación te abre el camino para muchas cosas, te desarrolla en muchos sentidos. Y el hecho de tener educación permite que de alguna manera puedas hacerte de cuestiones de vida mejores, de cuestiones con un estatus mucho mejor del que pudieras hacer. La educación abre caminos, abre mentes, abre inspiraciones, y es importante que los niños estén en la escuela. Esto es definitivo. Sí. Y cuando el padre de familia es abordado, me decías que qué pasa con los padres de familia. Bueno, pues claro. Los padres de familia, cuando en la escuela detectamos que hay un niño que está en trabajo infantil o que está haciendo estas manifestaciones porque se duerme en el salón de clases, porque no alcanza a resolver las tareas que se le dejan, porque de repente no tiene las capacidades y se está durmiendo, o sea, está desganado durante las horas de clases y demás, pues te das cuenta de que algo está pasando, y entonces te tiene que citar a los padres. Hay un marco de convivencia que nos ayuda de alguna manera a tener una relación más cercana con los padres de familia. Se platica con ellos, se ve qué está sucediendo, se platica con el menor también, para ver qué es lo que pasa con su vida, con su familia, qué es lo que necesite, y en la forma en que se pueda apoyar. A veces nos valemos precisamente de derechos humanos y reportamos a veces algunas cosas que están sucediendo, a veces nos valemos de CIPINA también y reportamos ciertas condiciones, y esto nos ayuda a que tengamos
una oportunidad para esos alumnos y esos niños, ¿no? Que puedan lograr continuar con sus estudios y que puedan de alguna manera tener una mejor calidad de vida en su tiempo de niños, niñas o adolescentes. Sí, ¿no? En el deber ser, mencionaba hace ratito el licenciado, obviamente que hay una dinámica familiar muchas veces que obliga a que todos contribuyan en el sustento de la misma. Hay quienes efectivamente pueden justificar el hecho de no haber estudiado y tener la posibilidad de salir adelante, pero definitivamente el acceso a la educación nos va a proporcionar otra visión, otro panorama y muchísimas más oportunidades para salir adelante. Ya hablamos de varios tópicos del asunto, pero ustedes tienen un poquito más posiblemente de datos e información. Entonces me gustaría saber sobre el tema de migración, la trata de personas, cómo influye con el trabajo infantil, que un poco ya lo hemos estado platicando, pero desde su óptica, desde su perspectiva. Sí, precisamente, bueno, ya tenemos 3 años, ahorita se complicó muchísimo por el tema de la pandemia. Mencionaban el tema de la zona cañera, por ejemplo, ¿no? Del tema, pero además digo, el tema de trabajo infantil, pues tiene muchas aristas y uno de los índices más altos es el trabajo infantil permea mucho en el tema de agricultura, por ejemplo, ¿no? Hablando de otras, como tema, por ejemplo, que vemos aquí en los cruceros, albañilería, comercio, etcétera, etcétera. Pero también en el tema de agricultura, que es uno también de los índices más altos, en donde migración, precisamente aquí también entra el tema de migración, que mencionaba, ¿no? Que se van trasladando, que somos un estado de tránsito y también de fin, porque bueno, también estamos en la zona aquí turística que tenemos, y también tenemos esta parte de la zona cañera, hablando específicamente. Y bueno, los migrantes, hablando de fuera, pero también de aquí, ¿no? De nuestros estados colindantes, Guatemala, Chiapas también tenemos, Oaxaca, que llegan muchísimos de Veracruz también, y aquí los tenemos precisamente trabajando, aquí en la zona cañera. Nos ha tocado trabajar, tenemos protocolos, tanto en tema de actuación de trabajo infantil, cuando se detecta una niña, niño, adolescente, que activamos el protocolo en donde entra la Procuraduría de Protección, la denuncia anónima, entra para el tema del trabajo social en la familia, y en el tema de la zona cañera, pues el enfoque también es un tema de migración, en donde pues bueno, detectamos, ¿no? Que mucha familia se desplaza para trabajar en el tema de agricultura, es las que menos oportunidades tienen, porque además piensan los migrantes que no tienen derechos cuando están en otro estado, ¿no? O sea, que menos accesibilidad tienen también a llegar a estos servicios de salud, a estos servicios educativos, a estos servicios en donde, pues bueno, yo aquí pues no soy nadie, yo vengo a trabajar y a producir solamente. Entonces toda la familia se desplaza a trabajar, desde niñas, niños, adolescentes, porque aquí es una cuestión de que mientras más trabajo, más me pagan, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la migración también viene acompañada con este tema, va muy de la mano, y lo que hacemos es precisamente detectar cuántas y cuántos, de qué estados vienen. Activamos también a las instituciones para que vayamos a ofrecerles este servicio, ¿no? Vacunas, servicios de becas, porque aunque registro civil, actas de nacimiento, entra CONAFE, entra el IEA, CEDESO con algunos apoyos, el DIF también entra, mientras estamos atendiendo con pláticas de derechos a niñas, niños y adolescentes, también atendemos hasta en servicio dental. Entonces, es súper importantísimo que también nosotros nos acerquemos a la población que ahí detectamos el tema de migración. Muy bien. Que también viene con un tema de trata de repente, ¿no? Ay, sí, ese es otro tema. Creo que para eso necesitamos un programa especial. Sí. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, es la última pausa del programa. No se vaya, por favor, estamos en panel de expertos. Ya regresamos.
estamos en esta parte final del programa del día de hoy y es como la parte para ir cerrando, como para ir dando una conclusión, como para ir dando un mensaje a quienes nos han escuchado el día de hoy y lo más importante es eso, ¿no? ¿Con qué se quedan quienes nos están viendo en estos momentos a través de este programa? Entonces, Policiana Cecilia Rangel Alcalá, vamos a ir cerrando con las acciones que realiza la Secretaría de Seguridad Pública que contribuyen a la prevención del trabajo infantil. Claro que sí, pues de manera muy amplia en los 11 municipios, con la presencia tanto de la Policía Estatal, Municipal, lo que es el área de coordinación y vinculación con instancias, con sus diferentes programas dirigidos a todos los sectores de la sociedad, desde vecinales, comercios, escuelas seguras, programas de patrulla juvenil y importantísimo el tema de alerta de violencia de género, que ese es un programa que abarca todo lo que es la familia, principalmente en el enfoque de la prevención a la violencia hacia las mujeres, y es ahí donde estamos abordando esta parte también de tomar en cuenta los derechos del niño. Como mujer, decidir denunciar para también poder salvaguardar los derechos de tu hijo, porque él también tiene su derecho a elegir y a vivir en un lugar libre de violencia. Entonces, dentro de todas estas acciones que hacemos son el vincularnos como policías con la ciudadanía y sobre todo en la promoción de la denuncia y la utilización de los números de emergencias, tanto el número de denuncias anónimas es lo que nosotros solicitamos de su valioso apoyo de los ciudadanos, su colaboración, de en cuanto tú veas, detectes a un niño en situación de trabajo infantil, de explotación, donde se le estén vulnerando sus derechos, donde esté en riesgo, donde esté en un peligro potencial, hay que hacer una llamada. 911 no nos cuesta, es un servicio gratuito al alcance de todos, y con esto nosotros también tenemos más información para abordar. Yo le quiero pedir a los que nos escuchan, principalmente de las zonas rurales, hagamos este reporte. No es normal, no es algo de lo que nos debamos acostumbrar, a tener niñas y niños trabajando, ausentes de sus clases, ausentes de su vida como niñas y niños. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿El número para denuncias anónima es? Para denuncia anónima es 089, también es gratuito, anónimo, y de emergencias 911. Muchas gracias. Es una contradicción tener a un niño trabajando. Total y absolutamente. Un niño debería estar, como ya lo remarcamos el día de hoy, ejerciendo su derecho a la libertad, a jugar, a estudiar, a estar bien. Pero no siempre es así. Sí, desgraciadamente eso, ¿no? Ya lo comentas, ver niños o niñas trabajando es una falla del sistema, es una falla de la sociedad, es una falla del Estado, definitivamente, ¿no? Nosotros en la comisión, y bueno, pues nos ha tocado hacer visible a este colectivo, a este grupo de personas que integran la sociedad también, niños, niñas y adolescentes. Desde la creación del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, que en México pues fue apenas hace 7 años, sí. No tenemos mucho todavía, a la comisión le tocó trabajar con todas las personas servidoras públicas para sensibilizarlos, ¿no? Desgraciadamente no todas las instancias son como el magisterio, en donde son educadores, son conocedores, son expertos en el tema de trato de niños, niñas y adolescentes. Tuvimos que enfrentarnos a sensibilizar a todas las personas servidoras públicas en el tema del trato. Estos años hemos difundido el enfoque de derechos de niñez. Hemos tratado de que la visión pro infancia sea la primera idea que tenga la persona servidora pública en el trato de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los niños y las niñas eran vistos y vistas como cosas que había que cuidar para que cumplieran su mayoría de edad y entonces fueran personas productivas. Claro. Eso es creo que a lo que en la comisión nos ha tocado y con lo que hemos estado contribuyendo en este tema de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se pueden acercar a la comisión en caso de...? Para el caso de nosotros, igual tenemos un número de emergencia, por decirlo de esa manera, el 075, gratuito, en donde también pueden hacer esa clase de denuncias, ¿no? Podemos denunciar desde el hecho en sí de un niño o niña trabajando hasta una mala atención de un servidor público, porque eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Claro. Pueden denunciarlo, acérquense a la comisión. Estamos ahora en Machuchac, ya creo que todas las personas que nos escuchan
saben que hay que ir a presentar quejas ahí en Machuchac, casi llegando al cementerio. Ahí, por ahí está la oficina, se ve ahí Comisión de Derechos Humanos, ahí los esperamos. Muy bien, muchas gracias. Doctora Luz María Buchapiqui González, ¿cómo podemos involucrarnos para un trabajo coordinado para contribuir a la erradicación del trabajo infantil? Pues mira, Educación ha estado trabajando durante estos 6 años con la coordinación con todas las instancias. De hecho, tenemos un programa que trabaja conjuntamente con Seguridad Pública para la seguridad de las escuelas, para los agentes educativos. Trabajamos con derechos humanos con respecto a este mismo programa de seguridad escolar, que también tiene que ver con la paz en las escuelas, y con esa paz involucra precisamente tener a los niños en donde deben de estar, en las escuelas. Y tenemos a nivel bachillerato que se pretende implantar en educación básica, la asignatura naranja, le decimos, que es una asignatura que se está pugnando precisamente por la paz, por el cuidado del género, etcétera, ¿no? Y entre sus funciones está erradicar el trabajo infantil. Entonces tenemos esto y tenemos también una línea en donde pueden denunciar, que no es línea telefónica, es un correo electrónico que se llama sos.educacion@sec.edu.mx, en donde pueden poner cualquier tipo de denuncia de maltrato, de niños que están fuera de la escuela, que precisamente se implementó en el periodo de la pandemia para recuperar a esos niños que teníamos perdidos. Sí. Y se ha quedado, ya creo que se quedó para siempre, porque ahí recibimos cualquier tipo de denuncia, de cualquier situación que se presente en cualquier nivel educativo y de cualquier índole. Entonces, nos llegan en ahí y nos tenemos 48 horas para resolver, ya sea positivo o negativamente, porque a veces hay cosas que no se pueden resolver en 48 horas, pero sí darles respuesta en 48 horas máximo. Entonces, es un proceso que nos ha servido muchísimo para acercarnos a la ciudadanía y para que puedan reportarnos cualquier cosa. Entonces, si tenemos algún caso de niño que no esté yendo a la escuela, pues es ahí donde podemos denunciarlo para que podamos nosotros hacer las gestiones para recuperarlo. Cada instancia trabaja, obviamente en lo suyo, pero todas están coordinadas. Entonces, cualquier caso se trata entre todos, y eso le debe dar seguridad a usted que nos está viendo ahorita, que cuando usted haga una denuncia se activa inmediatamente todo un proceso que hace que se ponga atención en el asunto. Licenciada Nadia Mariela Nava, desde su perspectiva y desde donde ustedes trabajan, ¿qué le recomienda a la población para coadyuvar, para trabajar también en el sentido de la erradicación del trabajo infantil? Sí, bueno, retomando lo que comentó mi compañero de Derechos Humanos, es ver precisamente al niño adolescente como una persona con derechos, y que ya no los veamos como objetos de protección, ellos ya son sujetos de derechos como cualquier persona. Entonces, en el centro siempre que tiene que estar la niña, niño y adolescente, precisamente porque sus derechos son especiales en este sentido, por las condiciones y por la edad, ¿no? Y decirle, bueno, que a la ciudadanía este tema de la denuncia es importantísimo, que sigamos denunciando, que no veamos como un tema normal el tema de trabajo infantil, porque definitivamente, como lo comentaba la maestra, vulnera derechos, ¿no? Entonces, súper importante que sigamos con este tema de denuncias y pues bueno, estemos pendientes siempre de estos temas. ¿Algún número que ustedes ofrezcan para esto? Yo siempre, bueno, dejo mi número telefónico, es el 983-16-46869, y también tenemos la página de Facebook que es IPINA Quintana Roo, y bueno, estamos ubicados atrásito del Andrés Quintana Roo en una conocida taquería, ahí estamos atrás, ¿no? Entonces, quien guste hacer también alguna denuncia de forma directa, ahí nos encontramos. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy en panel de expertos y esperamos coincidir en algún otro espacio y en algún otro programa.
Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y a nombre de un gran equipo de producción de técnico, les doy las gracias a quienes hoy han puesto atención a este tema y a este programa. Muchísimas gracias de verdad y nos vemos en la próxima. Buenas tardes.